Vamos a entrevistar esta mañana al doctor César Bazán, actual decano del Colegio de Abogados de Lima, y al doctor Amoretti, Mario Amoretti, un gran amigo de esta casa también, como el doctor Bazán, porque él es exdecano del Colegio de Abogados de Lima, y nos van a ayudar a entender lo que pasa en términos jurídicos, y quizás le arrancamos a ver una declaración política. A ver, doctor Bazán, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo observa usted el desarrollo del caso del expresidente Vizcarra, a decir de lo que nosotros vamos conociendo? Está involucrado como líder de una organización criminal en los intocables de la corrupción, pero él entiendo que todavía no está siendo procesado. No, todavía no, pero lo va a hacer porque todos los elementos que se están presentando son suficientes para iniciar ya una acusación en contra de él y darle, por supuesto, la oportunidad de defenderse. Pero hay muchos elementos que van calzando porque la convicción que ha generado la Fiscalía en la formulación de los cargos es bastante comprometedora. Y ha habido también elementos por parte del mismo Vizcarra que han generado la duda, porque el caso de haber negado que se apagaron las cámaras y comprobarse después que sí se apagaron, quiere decir que genera una contradicción, una mentira de su parte. Y por otro lado, también implica a más gente que en este momento va a seguir declarando como testigos, porque no quieren verse comprometidos ni se van a querer ver metidos dentro de un proceso por salvar a alguien que le dio una orden y ellos solamente ejecutaron. Así que el asunto se le está complicando muchísimo. Doctora Moretti, para una acusación de este tipo, una acusación fiscal, ¿solo valen los dichos de un colaborador eficaz? Porque nosotros no. O sea, nosotros no podemos tener que comprobar nuestra inocencia, ¿no? Es la justicia la que tiene que probar nuestra culpabilidad. Entonces, ¿de qué se tiene que valer también la Fiscalía para poder sustentar posteriormente una acusación fiscal contra el expresidente Vizcarra, que entiendo que todavía no está siendo procesada? En primer lugar, tenemos de que quien proporciona esta información es un colaborador eficaz. Y de acuerdo a sentencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, el colaborador tiene que corroborar su dicho. Y sí, una de las formas de corroborar, por ejemplo, este apagón de la cámara de seguridad, simplemente pedir que la Fiscalía tiene que pedir una información a Palacio de Gobierno para que le remitan todas las grabaciones, y ahí se va a llegar a establecer con los técnicos de alta tecnología de la policía de si verdaderamente hubo o no un apagón. En segundo lugar, se hace mención del conocido turco, que ha sido el nexo para los efectos de llevar o guardar o servir de testaferro en algunos casos. Un amigo de la infancia, ¿no? Un amigo de la infancia de Vizcarra que lo ha acompañado desde Moquegua. Exactamente. Ya es un indicio para por qué lo lleva a Palacio de Gobierno, qué funciones desempeñaba, cuándo y cómo ingresaba a Palacio de Gobierno. Estas situaciones, si le agregamos el antecedente de que él dispuso en su momento, cuando hubo una intervención de la Fiscalía de las computadoras, que se tratara de borrar todo lo que había en las computadoras, ya hay una situación muy especial que nosotros los penalistas le llamamos indicios, que son datos que a las finales llegan a una conclusión si es que estos datos son corroborados. De tal manera de que el fiscal tiene que realizar y recurrir a los peritos, recurrir al departamento de alta tecnología de la policía para llegar a establecer si hubo, por ejemplo, la cámara de seguridad, si hubo o no la interrupción, en las computadoras y en las declaraciones testimoniales respecto, por ejemplo, a Karen Rojas. También ella ha manifestado y ha expuesto, y ahora sale una nueva versión de que la esposa de él también está Maribel Díaz, que ha sido comprometida. Muy delicada. Muy delicada, ¿no? Ahora, doctor Bazán, ¿qué tenemos que esperar los peruanos para que el señor Vizcarra enfrente la justicia a través ya de una firme acusación fiscal? Bueno, que se agoten todos los elementos de investigación. ¿Y por qué ha sido entonces presentado en este organigrama como líder de la organización criminal
antes de que se le haga la denuncia fiscal. No, la denuncia ya está formulada. Lo que están siguiendo son las etapas del proceso para llegar recién al momento del juzgamiento. Y los elementos de cargo que está encontrando el fiscal van coincidiendo y se van armando como un rompecabezas. Por aquí la declaración del testigo, por allá el apagón de las cámaras, por allá el que supuestamente apagó las cámaras, que dice que él recibió una orden y a su vez recibió la orden de otro, y al final la cadena empieza con el presidente de la República de ese momento. Ahora, si bien el tema de las cámaras, claro, es fundamental, ¿qué estaban ocultando? Que el señor Revilla, según el colaborador eficaz, llevaba dinero de sobornos a Palacio de Gobierno para entregárselo al señor fiscal, claro, al señor Vizcarra. Sí, y hay una secretaria que dice que vio los fajos de dinero llevados en bolsas primero y el otro en un tubo de planos. Entonces, apagón de cámaras, llegada de este señor, entrega de maletines que fueron encontrados en el propio escritorio del presidente, y dentro de ello han visto el dinero. Se va juntando todo. Doctora Moretti, una persona como el señor Carlos Revilla, que está siendo, digamos, señalada, sindicada por una colaboradora eficaz, todo para sindicar, que es Karen Roca, a pesar que ella lo ha negado hasta ahora, pero en fin, si el señor Revilla ha sido señalado como haber llevado dinero de sobornos, producto de sobornos, a Palacio de Gobierno para el presidente de la República, él en algún momento, digamos, para reducir una eventual pena, ¿puede ser colaborador eficaz o no por haber participado directamente en un delito? Yo considero que sí. Lo que dice la siguiente prisión. Este es un nuevo caso de corrupción. Ya él tiene una acusación por casos de corrupción y peculado, donde le están pidiendo 15 años. De tal manera que en este nuevo caso se inicia una investigación preparatoria. Ok, ya al menos al parecer ya hay una investigación preliminar y se está pasando a la etapa de la continuación y formalización de la investigación preparatoria. Y allí es donde Revilla tiene que ser citado como testigo. Y él va a tener que hablar. Perdón, como investigado ya. Como investigado, exactamente. Como investigado, porque el Código Procesal Penal y la sentencia de la Corte Suprema señala, basta una simple sospecha para que el fiscal inicie la investigación, ya con la versión del colaborador, que en algunos casos ya ha sido corroborada por Karen Rojas, indudablemente que hay los elementos de juicio para pasar a una continuación y formalización de la investigación preparatoria. Ahora, en esta etapa, el fiscal puede solicitar la prisión preventiva de Vizcarra. ¿Ya está en condiciones de hacerlo? Por supuesto, ya está en condiciones de hacerlo. Y sobre todo en esta investigación, si Revilla se acoge a la colaboración eficaz, que es lo que más le conviene porque es un derecho premial. Tú declaras la verdad, manifiestas de que estás involucrado en los mismos hechos de corrupción y das las pruebas, das los vouchers, por ejemplo. O sea, no solo dichos, ¿no? Tiene que documentar. Tiene que probar, tiene que demostrar de que en realidad él estuvo inmerso en este caso de corrupción y acreditar y demostrar: esta plata me la entregaron fulano de tal fecha, y acá están los vouchers, acá están los documentos, acá están los videos, acá están las grabaciones con las cuales se acredita de que yo recibí ese dinero y se lo llevé a Vizcarra. Doctor Bazán, a ver, una cortita para terminar con el tema de Vizcarra. ¿Por qué cree usted que todavía no se dicta entonces una orden de prisión preventiva contra el expresidente Vizcarra? Bueno, el fiscal tiene que buscar que todos los elementos sean suficientemente convincentes, porque no se puede arriesgar tampoco a que el juez le diga: oye, avanza un poco más en tu investigación y pídelo oportunamente, y se lo niega. Entonces, con cautela hay que proceder en los casos en los cuales la libertad de una persona puede ser afectada. Entonces, supongo que dentro de poco sí lo va a pedir. Bien, pasemos a otro caso que involucra a un expresidente de la República, el señor Alberto Fujimori. Esta semana se dictó sentencia contra Vladimiro Montesinos, el ex hombre fuerte del régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Algunas personas lo señalan como el jefe del sistema de inteligencia o el servicio de inteligencia. Él fue asesor, ¿no? Pero en la práctica era el hombre fuerte. Recordamos como si fuera ayer, ¿no? Todo lo que hemos vivido en esa etapa, la peor etapa de estos 10 años de Fujimori, ¿no? Cuando habían muchos recortes de libertades. Pero vayamos a lo siguiente. El señor Vladimiro Montesinos
se acogió a la conclusión anticipada del juicio en el que estaba siendo involucrado, caso Pativilca, por el que fueron secuestrados, torturados y asesinados 6 campesinos en Barranca. Entonces le han reducido la pena. Yo quisiera saber, doctor Bazán, ¿esta sentencia contra Vladimiro Montesinos puede tener algún impacto en el proceso contra el expresidente Alberto Fujimori, que se ha declarado inocente de los cargos en el caso Pativilca? De hecho la tiene, porque ya el asesor cercano, que era el brazo ejecutor del presidente de la República de ese momento, se ha declarado culpable. Falta nada más el nexo con las órdenes que pudiera haber dado el presidente de la República de ese momento para que ya establezca la condena. Pero en realidad yo veo muy pocas posibilidades al expresidente Fujimori para que pueda lograr convencer a los jueces de que él era inocente. Ahora, tendría que probarse también. Bueno, la propia aceptación por parte de Montesinos ya es bastante. Efectivamente, digo, probarse que Fujimori le dio las órdenes. Puede sonar muy fácil, pero hay que probarlo. Pero es no, que todo esto va con la teoría de la autoría mediata, ¿correcto? Entonces ya el asunto va cayendo por su propio peso. Que se aplicó para el caso de la Cantuta. Así es, y que se acepta como una teoría perfectamente aplicable a todos los actos generados con Fujimori. Doctora Moretti, si en un eventual caso en que sea sentenciado el expresidente Alberto Fujimori, ¿esto en la práctica se aplica sabiendo que tiene un indulto presidencial? En principio, quiero hacer la siguiente precisión. Sí. Cuando una persona, un procesado, se acoge a la conclusión anticipada, hay 2 derechos premiales. La terminación anticipada, que es antes de la acusación, y ahí se reduce en una tercera parte y en una séptima parte por acogerse a la terminación anticipada. En tanto que en la conclusión anticipada ya hay una acusación fiscal y ahí se le dice al acusado, se declara inocente o se acoge a la conclusión anticipada. Y la rebaja de pena es mínima. ¿Por qué? Porque ya se hace a la final de cuentas, pero para acogerse a la conclusión anticipada tiene que aceptar los cargos. Se ha llenado toda la acusación. Y las penas solicitadas por el fiscal. Y lógicamente que es la misma pena, los mismos cargos que les formulan a Montesinos. De tal manera que esto sí va a repercutir en la responsabilidad penal de Fujimori. En cuanto a la pena que le puedan imponer a Fujimori, de acuerdo ya a lo que se llama nuestro ordenamiento procesal y penal, estas penas se subsumen en la pena mayor. Si él tiene una pena de 25 años, ya no le pueden aumentar ni sumar, sino se subsume, es decir, se une a los 25 años que le pusieron a Fujimori. ¿Y el indulto presidencial en la práctica? Bueno, allí yo considero de que hay una gracia presidencial que le fue otorgada por el presidente y allí esta gracia presidencial, que significa que es el perdón de la pena y del delito. Y a la verdad que esto aquí no podemos hablar nosotros de esta situación porque hay una responsabilidad. A él se le indultó, se le dio un indulto humanitario. El indulto humanitario es el perdón de la pena. Fue condenado a 25 años y se le perdona el resto, porque él solamente tenía 12 años. Se le perdona a los 13 años por razones humanitarias. Y en cuanto a un derecho de gracia, yo considero de que no está muy claro esta situación en cuanto a que a él no se le puede conceder este derecho de gracia, puesto que debe ser en forma precisa y concreta sobre tal proceso, no en forma genérica. Por eso que el tribunal que está juzgando no le aceptó este pedido. ¿Comparte usted la opinión, doctor César Bazán? Qué interesante tener a distinguidos invitados de la talla de quienes nos acompañan ahora, porque nos están dando cátedra. Doctor César Bazán, ¿usted comparte la opinión del doctor Amoretti? La amnistía... ¿Se le aplicaría una pena a pesar de que tiene el indulto presidencial? Sí, pero son cosas distintas. La amnistía es antes de la condena. No es aplicable este caso porque no ha sido beneficiado con la amnistía. La amnistía la da el Congreso, ¿no? Sí. El indulto, en este caso, la da el presidente de la República, pero ya a lo que está condenado. Y en este caso no está condenado todavía.
recién va a venir. Por lo tanto, el indulto no afecta a aquello que recién se va a descubrir. Es como si usted tuviera una deuda conmigo y yo le digo, le perdono la deuda. Y después aparecen otras deudas. Usted ya me perdonó. No le he perdonado todo. Le he perdonado solo esa deuda, no le he perdonado las otras. Ojalá que el doctor Riera, abogado del expresidente Fujimori, pudiera escuchar esta entrevista, porque creo que él no comparte esa opinión, ¿no? Dice que ya el indulto presidencial se va a extender de acá, desde que se le dio hasta el futuro. Claro, pero no, fue indultado por una pena determinada. Sí, pero no podemos criticar al doctor Riera. No lo estamos criticando porque él está, se puede... Sí. El asunto es aclarar este tema para todas las personas que están viendo, ¿no? Sí, claro. Es para los actos que son posteriores, que no alcanza el indulto. Pero él tiene el derecho al pataleo, pues el derecho a la defensa, ¿no? Entonces lo va a argumentar con el propósito de generar algún tipo de convicción. Pero el tema es bien claro. La amnistía es antes, el indulto es después. Y el indulto es específico por cada uno de los casos en los cuales se refiere el perdón presidencial. Pero una pequeña aclaración. Por favor, doctora Moretti. La Constitución señala facultades para la amnistía que solamente la puede dar el Congreso de la República. Y por razones políticas, con cierta repercusiones en cuestiones sociales. Y hemos tenido varios casos, sobre ¿no? un determinado hecho que no es el caso. Me recuerdo, por ejemplo, los del 13 de noviembre, ¿se acuerdan ustedes del contragolpe? No, en el año 1996, que el Congreso dio una amnistía para todos los que habían participado de actos delictivos en zona de emergencia, y salieron violadores, salieron corruptos, en fin. Por eso que la Corte Interamericana pidió que se anulara esta ley de amnistía. La Constitución señala un derecho de gracia, que es una facultad del presidente, que inclusive señala, que para mí es inconstitucional, puesto que señala que basta con que se haya pasado el doble del plazo de la instrucción, o sea, el plazo de la instrucción es 4 años, más 4 son 8 años. A 8 años el presidente de la República da el derecho de gracia, y cuidado, que hay varios presidentes que dieron derecho de gracia, e inclusive en casos de narcotráfico. ¿Se acuerda Alan García indultando a Crucillat? A Crucillat, ¿no? Que estaba... No, a Crucillat lo indultó. Por eso lo indultó, porque tenía un tema de salud. Después lo vimos comprando en el won de Asia. Sí, y lo que está pasando con Fujimori, que sale a declarar y no se le ve con el aspecto físico que se le vio anteriormente. De tal manera que hay que precisar el derecho de gracia, y el indulto le compete única y exclusivamente al presidente de la República, y la amnistía al Congreso. De tal manera que aquí se dice que Kuczynski le dio un derecho de gracia. Discutible porque esto que no se precisó sobre qué caso le estaba no se precisó. Con lo cual se deja abierta la posibilidad que se puede extender eventualmente. No, por eso que la Sala Penal Nacional, que lo está jugando, declaró improcedente el pedido del abogado respecto a que ya él se le había conseguido derecho de gracia. Dijo no, puesto que no hay la precisión. Y en cuanto al indulto humanitario, es el perdón de la pena, es alguien que ya ha sido condenado, y en el derecho de gracia no hay condena. Muy bien, qué interesante, tenemos muchos temas. A ver, pasemos revista a la situación de la señora Dina Boluarte, presidente de la República. Yo siempre digo presidente porque hay que manejar bien, ¿no? El lenguaje, a veces dice presidenta, ¿no? O ahora que con esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Escucho chiques. No malogremos el lenguaje tan rico, la lengua española. Tenemos un lenguaje perfecto, no tenemos que malograrlo. No por decir chiques estamos hablando a favor de las oportunidades entre hombres y mujeres. No se dejen, amigos, cambiar su cabecita con esas modernidades. Bien, doctor Bazán, en el tema de la señora Dina Boluarte pesan muchas investigaciones, ¿no? Sí. Entre ellas está siendo investigada, ya tiene una acusación, si es que no recuerdo mal, permítame usted por favor que me pueda hacer recordar, por el tema de haber prestado su cuenta bancaria para generar dinero, para recaudar dinero para la campaña de Perú Libre, ¿no? Ya parece que nos hemos olvidado de eso, son acusaciones serias. Sí, pero no recuerdo si ella tenga acusación, y en todo caso, ahora que es presidente de la República, tiene que tener la autorización del Congreso para poder procesarla y continuar con el proceso. Bueno, eso entonces está casi paralizado, ¿no? Sí, porque estamos con todo el rigor que nos merece la cobertura para los temas políticos, que nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Pero la señora tiene esta investigación
Y da la casualidad que el presidente del partido que la llevó al gobierno en esa fórmula presidencial que lideró el hoy golpista Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, está prófugo de la justicia, nadie lo encuentra. De esos temas no nos ocupamos, ¿no? ¿Cómo ve usted el desarrollo de este caso? ¿Cómo se puede gobernar con esa espada de Damocles atrás en la espalda? ¿Cómo lo observa usted? Bueno, en el caso de Vladimir Cerrón parece que él era el hombre fuerte, en realidad, así como Montesinos era el ejecutor de Fujimori. Bueno, Cerrón era el que le decía a Pedro Castillo qué es lo que tenía que hacer. En el otro caso, gobernar con una mochila de cargos es una cosa pesada, pero que por eso la Constitución le da al presidente de la República el privilegio de que no pueda ser procesado, no pueda ser acusado si es que no es previamente con la autorización del Congreso de la República. Y tal pareciera, como están los equilibrios políticos en este momento en el Congreso, que no se van a lograr los votos suficientes para autorizar una acusación de esta naturaleza. Entonces, en el mundo de la política se van viendo las posibilidades de los casos. Y yo creo que ahí ella tiene la tranquilidad de que no va a pasar una cosa por el estilo, por lo menos en los próximos 2 años. Tal vez en su último año podría suceder. Doctora Moretti, ustedes como hombres de leyes, doctor Bazán, usted, doctora Moretti, que son rigurosos para el cumplimiento de las leyes, ¿no? Y de la Constitución, pero también de buscar la verdad y la justicia. Lo recordamos al comenzar nuestro programa, el último presidente que ha cumplido su mandato en nuestro país es el señor Ollantaytamala. Empezó el 2011 y terminó el 2016. Desde ahí ningún otro presidente. Y nosotros abrigamos la esperanza que la señora Boluarte cumpla su mandato, no porque seamos de su partido, ¿no? o reinamos pleitesía, sino porque la Constitución está para cumplirse, salvo que exista alguna causal y termine siendo vacada por incapacidad moral para gobernar eventualmente. Doctora Moretti, en el caso de la señora Boluarte, ¿cuál sería su futuro si es que termina su mandato en julio del 2026 con esta mochila a la que ha hecho referencia el doctor Bazán? Bueno, en principio no hay ningún impedimento constitucional. Y ya lo estableció la Corte Suprema en el caso de Castillo, que el doctor Pablo Sánchez fue el primero que dijo que se puede investigar a Pedro Castillo. Posteriormente vino Patricia Benavides y ya dijo que se continúe con la investigación. Castillo planteó una serie de recursos, creo que son como 50 recursos que ha planteado Pedro Landuría, y ya la Corte Suprema dijo no, el presidente de la República sí puede ser investigado, porque el 117 dice que no podrá ser acusado. Entonces, ¿qué ha pasado con Castillo? Que ha cometido actos delictivos comunes, que es muy distinto a un delito de función, porque el delito de corrupción o cualquier otro delito de negociación incompatible, etcétera, no son delitos de función, son delitos comunes. Y para estos casos, la Corte Suprema ha señalado de que, y hay un precedente en el caso de Merino, de Gastón Rodríguez y de Antero Flores Arao, se hizo una investigación preliminar y terminada la investigación preliminar, la fiscal de la Nación lo remitió al Congreso a fin de que el Congreso autorice la continuación de la investigación preparatoria y formalización. El Congreso manifestó que ahí no había delito. En este caso de Dina Boluarte se le lleva a cabo una investigación y se somete al Congreso, y el Congreso si dice sí, procede la formalización y continuación de la investigación, ya ni vuelta a quedar, ya se viene esperar una acusación hasta que ella termine su mandato. Considero yo de que va a ser difícil que esto pueda suceder antes del 2026. No solamente por respeto a la Constitución. Desgraciadamente vemos cómo y en qué forma el Congreso y el Poder Ejecutivo están yo te doy, tú me das. Es decir, los dos no quieren tocarse porque los dos poderes del Estado quieren permanecer hasta el final. Y vemos nosotros como muchos congresistas están involucrados en hechos delictivos y no les pasará. Todo congelado hasta el 2026. Por supuesto, todo. A ver, una cortita porque ya también nos está ganando el tiempo. Doctor Bazán,
El señor Pedro Castillo, aquí quisiera que sean bastante claros para que nos ilustren. ¿Cometió un golpe de Estado o una intentona golpista? No, cometió un golpe de Estado. Él no solamente anunció que iba a gobernar mediante decretos leyes y que iba a reorganizar el Poder Judicial y todo, sino que dio órdenes que en realidad se cumplieron. Una de esas órdenes fue la de impedir que los congresistas ingresaran al Congreso, y la policía ejecutó esa orden. Y hay 2 oficiales, creo, que han declarado, por lo menos, que están implicados en esta situación. Y que han declarado que las órdenes provinieron de Palacio. Por lo tanto, no es un intento, fue un golpe que le salió mal, el golpe más corto de la historia del Perú, el golpe más torpe de la historia del Perú, pero un golpe. Doctora Moretti, ¿usted comparte esa opinión? Insisto, para ilustrar a nuestros televidentes, a nuestros oyentes también, porque claro, la defensa del señor Castillo dice, no, que hubo un intentón, el mismo Castillo lo dice, ¿no? Solo di un mensaje a la nación, pero ¿hubo golpe o no hubo golpe? No, ellos lo que sucedían era, sus abogados, de que era ni siquiera una tentativa de rebelión, era no hubo un alzamiento de armas. Pero tuvo un alzamiento de armas porque el ejército, las Fuerzas Armadas ni la policía no aceptó. Y ahora sabemos de que en esta investigación preliminar hay 2 policías a quienes se les está acusando con 15 años de pena privativa de libertad porque ellos fueron al Congreso para impedir el ingreso de los congresistas, y estamos nosotros frente a un hecho ya consumado. La Fiscalía de la Nación está pidiendo 34 años de prisión para el señor Castillo, 25 años de prisión para la señora Betsy Chávez, que fue presidenta del Consejo de Ministros, y también prisión para el señor Aníbal Torres. Yo quisiera aquí tocar el caso del señor Aníbal Torres, porque creo que tiene muchas aristas, y es colega suyo, ¿no? De ambos, colega de ustedes. Y ex decano también del colegio, lamentablemente. Lamentablemente, usted lo dice. Ha sido también decano en una universidad muy importante de nuestro país, y sigue siendo docente, pero yo quisiera insistir en lo siguiente, en lamentarnos haber tenido un personaje de este nivel, lo digo así, que exacerba los odios entre nosotros. Ya tenemos bastantes problemas, el tema del racismo, la discriminación, el clasismo, son temas reales y problemas reales que lo tenemos aquí bajo la piel. ¿Por qué tenemos que tener a un alto funcionario como el que gozó el que tuvo el señor Torres para generar más odio entre nosotros? Usted, doctor Bazán, ha sido y es su colega. ¿Cómo ve usted que el señor siga dando clases, que siga formando estudiantes universitarios? Bueno, en realidad es un autónomo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no es un buen ejemplo para la sociedad. Doctora Moretti, ¿alguna opinión formada Tengo del caso? entendido que él no da clase ya. ¿Desde cuándo? Porque ya fue jubilado. Y yo que he sido jubilado en San Marcos, solamente dicto clases porque tengo la condición de profesor emérito. Y los eméritos sí estamos facultados para dictar clases sin cobrar un sol. Y tengo entendido que él no es profesor emérito. Y cada declaración que ha tenido en los últimos tiempos, a través de lo que se llama prensa alternativa, siempre llama al odio entre nosotros. Yo quisiera exonerarme de una opinión política. Él ha sido ex decano del Colegio de Abogados, casi somos contemporáneos en la universidad, hemos sido amigos en la época estudiante, porque él trabajaba, practicaba con los doctor Ramón Arias y yo practicaba con los doctor Roy, de tal manera que... Sí, lo entiendo, lo entiendo, pero creo que también es importante, y hago hincapié en lo que acaba de decir el doctor César Bazán minutos antes, porque hay que señalar a estas personas que no están haciendo en su momento no hicieron un buen trabajo por el Perú, porque dividirnos y generar odio y hablar de ríos de sangre que van a correr si criticaban o se pretendían bajar al señor Castillo, íbamos a tener malos tiempos en el Perú, doctor Bazán. Sí, bueno, podemos hablar en términos generales. No puede admitirse dentro del país ninguna ideología ni persona que genere odio. Es lo que nos pasó con el terrorismo, con el mensaje de aquellos que seguían a Abimael Guzmán y que nosotros tolerábamos todo el tiempo, también en las universidades, y decíamos, es libertad de expresión. No. La libertad de expresión es dentro del sistema. La libertad de expresión no es contra el sistema.
contra el sistema es simplemente el acto de quererse salir y no lo podemos proteger, no lo podemos ayudar y no lo podemos apañar de ninguna manera. Y esto me da pie a preguntarles lo siguiente, porque a veces hay como una línea muy sinuosa, muy delgada entre libertad de expresión y apología a un delito, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros los ciudadanos observar el tema de la apología al terrorismo, por ejemplo? ¿Cuándo es apología al terrorismo? Se lo pongo de esta manera. Por favor. En Alemania se generó el nazismo y el nazismo fue quien con Hitler a la cabeza llevó a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de muchísimas personas. Los alemanes tienen claro que nada que sea ayudar a renacer esa ideología es bueno y por lo tanto todo eso es apología en contra del sistema democrático de Alemania. Y más o menos lo mismo que tenemos que hacer en el Perú. Doctora Moretti, si yo escucho a alguien a través de los medios de comunicación que dice, por ejemplo, o le preguntan, ¿usted cree que Sendero Luminoso es un grupo terrorista? Y el entrevistado dice, no, yo no creo que hubo una guerra, pero perdieron la guerra, pero no creo que sean terroristas. ¿Eso es apología al terrorismo? No, porque la apología al terrorismo es ensalzar, alabar un acto terrorista o a una persona que ha sido sentenciada por delito de terrorismo. Si hay alguien que alaba, por ejemplo, de que lo que hizo Abimael Guzmán o otros de los terroristas ya condenados, es apología al terrorismo. Si hay alguien que alaba que lo que pasó en Tarata está bien, es terrorismo. Y es una de ya sentencias que le ha dictado ya la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional y la Suprema, y sobre todo porque la interpretación a la apología del terrorismo es bien clara y precisa. Alabar, exaltar a una persona que ha sido condenada por terrorismo. Dice que la expresión es bien clara, condenada por terrorismo, o ensalzar un acto terrorista. Son dos situaciones en las cuales solamente cabe, en estos casos, hacer apología del terrorismo. ¿Y eso se aplica? Sí, doctor Bazán. Quisiera agregar algo. Por favor. Nosotros, los peruanos, estamos encontrando que ha faltado algo de educación en nuestro país. No estamos enseñando que el terrorismo mató gente, destruyó libertades y que por lo tanto ese concepto de terrorismo no puede volver, ni ningún otro que sea similar. Pero damos oportunidad a que otros opinen de manera sesgada y por lo tanto otra vez vamos volviendo a cometer el mismo error. Es bueno que nosotros en general, el Estado, me refiero a todos los órganos de gobierno y todos los ciudadanos, tengamos claro y nosotros enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos que el terrorismo fue un homicidio general y una mentalidad de odio que no puede permitirse dentro de nuestro país. Efectivamente, nuevas generaciones, jóvenes, niños, hemos vivido épocas terribles en el país. Grupos terroristas, Sendero Luminoso y MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, solo dejaron en el país muerte, sangre y destrucción. Y no es una tarea del gobierno de turno, sino de todos los ciudadanos, desde donde estemos. Tómenlo ustedes así como una especie de evangelización. Informemos, padres de familia, a nuestros hijos sobre lo que hemos vivido. Medios de comunicación, los periodistas estamos comprometidos. Aquí en PBO hacemos nuestro trabajo también para informar permanentemente y recordar lo que hemos vivido. Jóvenes, ustedes están disfrutando de libertades que en su momento no teníamos. No teníamos, vivíamos asustados. Y nunca voy a olvidar la noche del 12 de septiembre de 1992, y mis invitados seguramente lo tendrán presente, cuando se anunció la captura de Abimael Guzmán Reynoso. El país, hasta esa captura, parecía inviable. Parecía que en cualquier momento los terroristas iban a tomar el poder. Muchos se fueron, amigos nuestros, amigos seguramente del doctor Bazán y del doctor Moretti, o familiares. Estamos en un país que tenemos que poner el hombro todos para construirlo. ¿Palabras finales, doctor Bazán? Sí, bueno, la esperanza en el Perú es que nosotros hemos sobrevivido a todos los problemas que ha habido. Hemos tenido superinflación, hiperinflación, hemos tenido terrorismo, hemos tenido lluvias que nos han desarmado, ¿no? Pero igual sobrevivimos. Y mire usted, en los últimos presidentes, estoy hablando desde el año 1900,
80, cuando regresamos a la democracia. Todos los demás presidentes que siguieron, todos han estado procesados de alguna manera, salvo Alan García, que no permitió eso porque se suicidó. Pero Paniagua tampoco. Paniagua, bueno, es una excepción porque fue el presidente de transición para salir del gobierno de Fujimori y pasar al siguiente. Todos han estado metidos en algún proceso penal. Y lo bueno de esa noticia, que es mala en forma general, es que por lo menos en el Perú la justicia va procesando a los expresidentes, es decir, no importa el cargo que uno tenga, lo que importa es que la justicia nos puede alcanzar en algún momento. Doctora Moretti, sus palabras finales, por favor. Un llamado a los políticos, un llamado al Ejecutivo y al Congreso, que no nos distraigan cortinas de humo. Miren, el terrorismo urbano, por favor, terrorismo rural, terrorismo de la costa de la sierra, es algo absurdo y carente de técnica jurídica. La aplicación de los tribunales sin rostro. Ya la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional, declaró que esto no puede repetirse. Y no podemos admitirnos esta situación porque ya ha sido resuelto. Por favor, que no nos ganen con titulares para distraernos de la atención, para evitar que no se conozcan todos los robos y la corrupción que se está produciendo, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Bien, nos quedamos ahí, por supuesto agradeciendo a nuestros invitados que nos han acompañado durante bastante parte de nuestro programa. Un agradecimiento especial al doctor César Bazán, actual decano del Colegio de Abogados de Lima, y también un agradecimiento especial al doctor Mario Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en PBO Dominical.